Mi nombre es Diana Laura Santamaría Cid y voy a estar explicando los tipos de bienes. Para empezar, ¿qué es un bien? Un bien es todo aquello que satisface directa o indirectamente las necesidades y deseos de los seres humanos. Voy a explicar cuatro tipos: los normales, sustitutos, complementarios y de lujo. En primera instancia tenemos los bienes normales. En economía se define un bien normal como aquella cuya demanda sube cuando la renta de una persona se incrementa. Cuando el salario de una persona sube, ésta tiene mayor deseo de consumo y adquiere más cantidad de ellos. Un bien normal es todo aquel bien o servicio que, cuando la demanda aumenta, a medida que aumentan los ingresos. La mayoría de los bienes y servicios pertenecen a esta categoría y cumple con la ley de la demanda clásica, que sostiene que a mayor renta, mayor cantidad de bienes. Algunos ejemplos de esto puede ser la ropa de calidad media o alta, zapatos igual de calidad media o alta, alimentos de calidad, electrodomésticos, computadoras, automóviles de gama media. También tenemos los bienes sustitutos. En microeconomía, un bien se considera un bien sustitutivo de otro, en tanto uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro en alguno de sus posibles usos. Estos son bienes que satisfacen una misma necesidad o una muy similar, y por lo tanto pueden ser reemplazados por un bien según los factores mediante la decisión del comprador, y la mayoría de las veces puede ser el precio. Un ejemplo clásico de estos puede ser la margarina y la mantequilla, o la miel y el azúcar. En el caso de los refrescos podría ser como la Coca-Cola y la Pepsi. El uso de automóviles con el uso de bicicletas. Ahora tenemos los bienes complementarios. Un bien complementario es un bien que depende de otro y estos a su vez dependen del primero. Debido a esta relación, cuando sube el precio de uno de los bienes, disminuye la demanda del otro. Esto quiere decir que son bienes que satisfacen conjuntamente un mismo tipo de necesidad y hacen que su demanda fluctúe a la par, ya que dependen uno del otro. Algunos ejemplos de estos podría ser el café con el azúcar, los automóviles con la gasolina, las galletas con la leche y así muchas cosas que se complementan unas con otras. También tenemos los bienes de lujo. En microeconomía, los bienes de lujo son aquellos cuya demanda incrementa más que proporcionalmente cuando los ingresos del consumidor aumentan. Generalmente suelen ser bienes escasos, de alta calidad y alto precio, así como bienes de marcas que el público asocia a un elevado estatus social. Esto quiere decir que son productos y servicios que no resultan en necesidad para la supervivencia, sino que son opcionales, aunque pueden incidir en un mejor estilo de vida. Ejemplos de estos son automóviles de último modelo, casas o mansiones, eh, obras de arte originales, viajes al extranjero, comidas exóticas, compras en marcas muy prestigiosas. Y para finalizar voy a poner un video el cual nos ayudará a explicar mejor que estos tipos de bienes. Hola, hoy queremos compartir con ustedes información sobre los tipos de bienes, cómo diferenciarlos y algunos ejemplos. Bienes normales. Un bien normal es todo aquel tipo de bien o servicio en que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos. La mayoría de los bienes y servicios pertenecen a esta categoría. En términos económicos, los bienes normales cumplen la ley normal de la demanda, que sostiene que al aumentar los ingresos de una persona,
el consumo de bienes aumenta. Por ejemplo, si una persona tiene unos ingresos de 12 millones de pesos al año y se compra 2 pares de zapatos al año, cuando le aumentan su salario hasta 36 millones de pesos al año, su consumo de zapatos se podrá incrementar hasta 4 pares de zapatos al año. Acá podremos afirmar que los zapatos se comportan como un bien normal. Bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos elementos materiales que están relacionados con el consumo de las personas que disponen de menores ingresos y que cubren con sus necesidades básicas. Es decir, se consumen dependiendo de los ingresos de las personas. Una persona que disponga de menores ingresos comprará alimentos básicos, arroz, pasta, papas, considerados como bienes inferiores, y omitirá aquellos productos de elevado costo, como la carne, el pescado u otros. En términos económicos, al contrario de los bienes normales, los bienes inferiores incumplen la ley normal de la demanda, ya que ésta sostiene que al aumentar la renta de una persona, el consumo de bienes también incrementará. En el caso de los bienes inferiores, al subir los ingresos del consumidor, la demanda disminuye. Por ejemplo, imaginemos que una persona que consume papas y pan es porque tiene bajo presupuesto. Entonces, si obtiene un aumento de su salario, podrá permitirse comprar carne y pescado y consumir menos papas y pan, por lo que su demanda de los bienes inferiores disminuirá. Bien sustituto. El bien sustituto es aquel que puede satisfacer la misma necesidad que otro. De esta forma, y a ojos del consumidor, el bien sustituto puede reemplazar la función de otro, sean o no similares en cuanto a sus características o precio. Consideramos que un bien es sustituto de otro cuando es capaz de satisfacer la misma necesidad del consumidor. Dicho lo anterior, los bienes sustitutos compiten entre sí tratando de capturar las preferencias del consumidor a través de menores precios u otras características como calidad, servicio postventa, originalidad, etc. Bien complementario. Un bien complementario es aquel que se debe utilizar conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del consumidor. Es decir, dos o más bienes complementarios son capaces de cubrir una necesidad de manera conjunta. Y con eso termina mi presentación. Muchas gracias.